No, Amalia. No, si es para uno es para todos, ¿no? Gracias. Muy bien, entonces vamos a tratar este tema: intestino delgado, grueso, recto y llano, todo lo que es la parte tubular de nuestro sistema digestivo. Tan igual como hemos venido tratando o enfocando los temas pasados, cuando revisamos nosotros tanto intestino delgado como el intestino grueso, van a contar ellos con 4 capas, las mismas que en el resto del sistema digestivo: mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿correcto? Muscular y serosa. Estas 4 capas se van a repetir a lo largo del intestino grueso y intestino delgado, pero van a tener ligeras variantes, ¿correcto? Y esas, jóvenes, guarden sus celulares, guarden, si se distraen, guárdenlo. Guarden, y le apagas eso, por favor. Joven, guarde su celular. Guarde su celular. Muy bien, entonces les mencionaba, tienen las mismas 4 capas: mucosa, submucosa, ¿qué más? Muscular y serosa. En este caso es serosa completamente, ¿ya? No hacemos separación entre adventicia y serosa, serosa todo el intestino. Ahora, van a presentar por segmentos algunas variaciones que las van a hacer identificables, y eso es lo que ustedes tienen que aprender. Van a modificarse, por ejemplo, las vellosidades o las estructuras que tenemos a nivel de la mucosa. Van a modificarse también en algún momento, por ejemplo, en el intestino grueso, la capa muscular, que la va a diferenciar del resto de segmentos. Vamos a encontrar en la submucosa la presencia de glándulas, por ejemplo, en la región duodenal o en el segmento duodenal, y en otros no. Mientras que, por ejemplo, a nivel de submucosa y incluso lámina propia, en el ilio encontraremos las famosas placas de Peyer en gran cantidad, abundantes, mientras que en otro segmento tendremos nódulos linfoides aislados. Entonces, con eso a mí me va a permitir diferenciar a qué nivel estoy y decir fehacientemente: estoy en duodeno, estoy en ilio, estoy en yeyuno o estoy en intestino grueso. Y eso es lo que vamos a revisar acá. Muy bien, el intestino delgado es un tubo de aproximadamente 7 metros de largo. Si nosotros solamente nos abocáramos a que nuestro intestino delgado tiene solo 7 metros de largo, toda la función que cumple de absorción de nutrientes, entre otras cosas, sería insuficiente si fuesen solamente 7 metros lineales de un intestino plano como la mesa. Pero nuestro organismo es sabio, ¿sí? Nuestro organismo se ha modificado para poder incrementar esa superficie que tiene de 7 metros lineales. ¿Cómo así? Por ejemplo, vayamos a algo que siempre hago como referencia. Supongamos esta mesa, es más o menos de 2 por 2,5, ¿verdad? Esta mesa, de 2 por 2,5, superficie, de 2 metros por 2,5 metros. Ahora, solamente dispongo de este espacio para generar absorción, ¿sí? ¿Ok? Tengo de 2 por 2,5. Vamos a idear algo. Yo voy a comprar un fardo de tela ahí en el mercado modelo y lo voy a traer acá. Y voy a cubrir esta superficie con tela. Entonces será 2 metros por 2,5 metros. Nada más. Tengo 5 metros cuadrados de superficie de absorción. Pero yo quiero más superficie de absorción. Entonces, ¿qué hago? Muy bien. Voy a comenzar a jalar la tela, ¿sí? Voy a jalar la tela y voy a hacer que desde aquí la tela presente rugosidades. Voy a arrugar la tela y voy a hacerlo de esta manera, como onditas. Entonces seguiré jalando la tela y seguiré haciendo onditas. Al momento que yo llegue acá, ya no van a ser 2,5 metros. ¿Serán cuánto? 8 o 10 metros de tela que yo he hecho y lo he arrugado de esta manera, ¿o no? Ya gané tela en este mismo espacio. Pero no me quedo contento con eso. Estas primeras arrugas que le he hecho, ¿sí? Voy a hacerle a cada una de ellas arruguitas más pequeñas. Voy a irme una por una. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a jalar más tela o no? Entonces, en vez de tener 2,5 metros, ya no voy a tener tampoco 10 metros, tendré hasta 15, 20 metros de tela, que yo lo he tratado de utilizar hasta cubrir esta superficie que tengo. Eso es lo que hace nuestro intestino delgado. Y estos 7 metros lineales de intestino
cuando se estira por completo, cubre una cancha de fútbol. En esa en la que está jugando ahorita Perú. ¿Sí? Eso entonces, todo eso es capaz de cubrir. Todo. Imagínense ustedes cuánto se ha adaptado nuestro intestino para que en 7 metros lineales pueda entrar una cancha de fútbol de absorción intestinal. Vamos a ver entonces, ahora sí, histológicamente cómo funciona esto. Bueno, primero, ¿no? Este intestino se va a dividir en 3 regiones. Duodeno, yeyuno e ilio. Cada uno, como les mencioné, van a tener algunas particularidades que nos van a permitir identificarlas o distinguirlas entre ellas. Les mencioné de que va a modificarse, ¿verdad? La mucosa, la submucosa se van a modificar. Muy bien. ¿Qué modificaciones vamos a ver nosotros a nivel de la luz del intestino? Es decir, en la mucosa. Primero, la presencia de vellosidades. Estas arrugas que les dije que íbamos a hacer a la tela. Son salientes de la lámina propia, cubiertas de epitelio que tienen forma digitaliforme, es decir, forma de dedos, como si fuesen mis deditos que están aquí. ¿Correcto? Lo lleno de dedos. Estas son las vellosidades. En el centro de cada vellosidad, ¿qué vamos a tener? Asas capilares, vasos linfáticos, linfocitos, es decir, lámina propia. ¿Todo epitelio tiene su lámina propia o no? ¿Sí? Perfecto. Las vellosidades van a estar en mayor número en el duodeno, menor número en el yeyuno y mucho menos en el ilio. Van a ser más altas en el duodeno, un poquito más bajas en el yeyuno y más bajas aún en el ilio. Entonces, por tamaño de las vellosidades, yo ya debo irme ubicando si estoy en duodeno, yeyuno e ilio. Miren, solamente por la altura de las vellosidades. A estas vellosidades las voy a modificar y en el borde libre de estas células intestinales voy a modificarlo y voy a generar las microvellosidades. Esas pequeñas arruguitas en cada una de estas grandes arrugas. En cada dedo le voy a poner microvellosidades. La primera, las vellosidades incrementaban la superficie en 10 veces. O sea, si yo tenía 7 metros, ya tengo 70 metros. La siguiente la voy a incrementar en 20 veces más. Entonces, si tenía 7 metros por 10, 70, por 20, 1400 metros. ¿Se dan cuenta cuánto lo estoy incrementando? Por último, ahora, tenemos los pliegues circulares llamadas también válvulas de Kerpen. Acá es solamente mucosa. Aquí es solamente mucosa. Aquí ya involucra la mucosa y la submucosa. Son pliegues de ambas, de la submucosa y de la mucosa, que forman elevaciones semicirculares desde el duodeno hasta la mitad proximal del ilion. El yeyuno tiene más pliegues circulares e incrementa la superficie de 2 a 3 veces. Es decir, si teníamos ya 70 por 20, 1400, tendremos 2800 veces o 4200 veces la superficie. Imagínense ustedes cuánto ha incrementado solamente con estas modificaciones. Las dos primeras involucran a la mucosa y la última a mucosa y submucosa. Lo vamos a ver en láminas. Vellosidades. ¿Se acuerdan ustedes que en el estómago dijimos que eran invaginaciones? Había un epitelio de revestimiento y se invaginaban, se metían en la lámina propia. Las vellosidades son al revés, son evaginaciones, son dedos que salen del epitelio, se prolongan, se proyectan hacia la luz. Son vellosidades, son hacia afuera, evaginaciones, correcto, muy bien. Y estos son a forma de dedos. ¿Parecen dedos o no parecen dedos? Sí. Por eso se les dice son evaginaciones digitaliformes o digitiformes, ¿no? Muy bien. Ahora, tienen su contraparte. También hay un epitelio que se invagina y se llaman criptas de Lieberkühn. Y tenemos criptas de Lieberkühn a lo largo de todo el intestino. ¿Sí? Delgado y grueso. Criptas de Lieberkühn. Lo más notorio son las evaginaciones. Lo más pequeño son las invaginaciones o criptas.
están en una proporción más o menos de 3 a 1 o incluso de 5 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Si mi evaginación o vellosidad mide 3 centímetros, por decirle un número, la cripta debe medir 1 centímetro. Si la vellosidad mide 5 centímetros, la cripta debe medir 1 centímetro. Obviamente no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de micras porque son microscópicos, ¿no? Pero más o menos ese es el tamaño, o proporción, de 3 a 1 o incluso de 5 a 1. Todas estas evaginaciones tienen en el centro lámina propia. Y abajo tenemos la muscularis mucosana. Entonces, todo esto es la mucosa. Y estas vellosidades son de la mucosa. No estoy hablando todavía de su mucosa, no le estoy tocando. Esto está solamente en la mucosa. Ahora, cada vellosidad, vamos a ver nosotros en láminas sucesivas, no sé si es en la siguiente, acá. Esto es un dedo, una vellosidad, ¿correcto? Es un epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes, ya vamos a ver eso también, y que tiene su borde en cepillo. Son cilios, ¿verdad? Este es el borde en cepillo, son las microvellosidades. Estas son las dos formas en las cuales ampliamos la superficie de absorción dependiendo solamente de la mucosa. Vellosidades, microvellosidades. Las primeras arrugas grandes y las arrugas más pequeñitas, ¿correcto? Al centro, ¿qué hay? Lámina propia. Hasta ahí, solo mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo mismo, y acá es una lámina en la cual estamos viendo ya mayor cantidad de células caliciformes o globed cell, como ustedes quieran llamarlo, productores de moco. Perfecto. ¿Por qué necesito producir moco? Estoy en el comienzo del intestino delgado. Necesito neutralizar el pH ácido del estómago. Y después vamos a ver, cuando tratemos específicamente duodeno, qué otra estructura más vamos a encontrar a nivel de la mucosa. Pero hasta ahí son características de todo nuestro intestino, ¿de acuerdo? Todo nuestro intestino delgado. El intestino delgado es un epitelio cilíndrico, simple, con borde en cepillo y células caliciformes. El intestino delgado tiene borde en cepillo. El intestino grueso, no. Muy bien, sigamos, miren acá, las famosas evaginaciones digitaliformes, vellosidades, y hacia abajo las criptas de Liber. Miren el tamaño, ¿se diferencian o no se diferencian? Perfecto. Vellosidades, microvellosidades, células caliciformes, lámina propia. Lámina propia. ¿Sería? Muscular y mucosae. Hasta ahí es la mucosa. Para abajo sería submucosa. Todavía no la tocamos. Aquí estamos mucosa y submucosa. Vellosidades, microvellosidades. Ahora sí, tocamos mucosa y submucosa. Mucosa con su muscular y mucosae, y todo esto es la submucosa. Entonces, si yo hago una modificación que toma la mucosa y la submucosa, porque el muscular propio no lo toco, miren ustedes, no es parte de esta estructura, esto se llama pliegue circular o válvula de Kentry. ¿Entendimos? Entonces, esta forma es como si yo cogiera, miren, acá ya cogí la tela, ¿verdad? La modifiqué y todo. Como si yo volviera toda esta mesa flexible y a la vez ondeara la mesa completa. Ondeo la mesa, ondeo la tela, y la tela a su vez le hago micro arruguitas. Todo eso hemos visto acá. Esto es la mesa, esto es la primera tela, y la de acá es la arruga más pequeña de la misma tela. Entonces todo eso es lo que suma el aumento de la superficie de absorción. Nuevamente aquí tenemos las vellosidades,
No, ¿esto qué es? Criptas de Liverpool. Aquí serían las microvellosidades o borde en cepillo. ¿Esto qué sería? No, el submucosa. Submucosa. La lámina propia está acá. La lámina propia, la muscular está más abajo. Acá ni siquiera le estoy tocando la muscular propia. La muscular y mucosa no se ve muy bien, pero debería estar por acá. Muscular y mucosa. No se ve muy bien, pero esto es Submucosa. Válvula de Kerr. Todo eso es la válvula de Kerr. Todo esto. Todo es la válvula de Kerr. Pelica. Acá. Submucosa. Mucosa, con su muscular y mucosae. Esto sería la submucosa, y a la muscular externa ni la toco. La muscular externa no participa, solamente la submucosa y la... ¿Qué es esto? Válvula de Kerr. Esto es vellosidades. Estos criptas de Liverpool. Y lo que está aquí, la chapita estriada o borde de cepillo, microvellosidades. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Perfecto. Estructuras digitaliformes serían las vellosidades, ¿correcto? Lámina propia. Y aquí el borde de cepillo, microvellosidades. Doctor, pero ahí nos estaría señalando a las células caliciformes. No, estas sí son células caliciformes, está bien. ¿Cuál es la pregunta? No, dije que Esta es el borde de cepillo, son las células absortivas. Todo lo que ven como un ribetito rosado es el borde del cepillo. ¿Ya? Las células Daniela, no están muevas, pues. intercaladas ahí. Acá estamos viendo el mayor detalle, miren ustedes. Justo lo que tú estabas preguntando. Todas son células absortivas y entre ellas hay células caliciformes. ¿Ven las células absortivas que tienen su borde en cepillo? Esta es la vellosidad, esta es la microvellosidad. Perfecto, muy bien. Lo mismo, ¿sí? Vellosidad con un epitelio simple cilíndrico con borde en cepillo intercalado con células caliciformes. Esto es la lámina propia. Ven ustedes que hay gran cantidad de capilares sanguíneos y algunas células Robert cell también, o células caliciformes. Muy bien. Placas de Peyer. ¿Qué pasó? Placas de Muy bien. Placas de Peyer. ¿Sí? Placas de Peyer vamos a encontrarlo a nivel de la lámina propia del íleo. Y no solamente a nivel de lámina propia, sino también de la submucosa. Vamos a tenerlo en un amplio espacio. Y son básicamente unión de nódulos y nódulos en grandes espacios, hasta 2 o 5 centímetros continuos de nódulo linfático, ¿no? O nódulos linfoides. ¿Ya? Entonces, esta gran cantidad, esta presencia de nódulos asociados uno a continuación del otro, formando placas, literalmente, son las famosas placas de Peyer. ¿En dónde vamos a encontrarlas? A nivel de íleo. Es una estructura muy característica. No quiere decir que en el resto del intestino no vayamos a encontrar agrupaciones nodulares, claro que sí, pero muy dispersas, individuales, no de esta manera, no de esta forma ahí unida como literalmente dice su nombre, como placas, ¿no? Una placa, perfecto. El resto es lo mismo, vellosidades y criptas, ¿correcto? Evaginaciones e invaginaciones. Y como ven ustedes, aquí la parte linfoide está tanto en la submucosa como en la lámina propia. Submucosa como en la lámina propia. La lámina propia es mucosa también, no hay problema. Pero está abarcando ambos espacios, ¿sí? Nuevamente, miren ustedes las placas. O todo esto es la placa, que es la asociación de nódulos linfóides. Esto es la mucosa, miren ustedes, una mucosa destruida prácticamente, hay un proceso acá inflamatorio seguro. Por debajo, que tenemos la muscular, correcto, y después tendríamos la serosa. Y esto es lo que estábamos hablando nosotros un poco, ¿no? Las vellosidades son evaginaciones
Las criptas son invaginaciones. Y lo que tenemos al margen de esta imagen, que es básicamente casi todos iguales, lo que vamos a tener es que hay una diferencia entre ellas en tamaño, ¿no? Una relación más o menos entre vellosidad y cripta de 3 a 1 o de 5 a 1 en tamaño. Imaginaciones de epitelio de la lámina propia, no hay problema. Ahora, el asunto es, en cada cripta de Liverpool vamos a encontrar nosotros gran cantidad de células, diferentes tipos de células. Dentro de ellas tenemos las células caliciformes que ya hemos visto. Células heteroendocrinas van a responder justamente a sustancias que se van a liberar en diferentes momentos y que van a regular el proceso de distribución de sustancias para favorecer la digestión y la absorción. Después tenemos células regenerativas, como en todo epitelio. A partir de ellos es que se va a regenerar todo el resto de células, todo el epitelio. Y las células de Panett finalmente. Mi estimado, si gustas, te puedes ir, no tengo ningún problema. ¿Ya? De repente están abusando de la confianza ya. A mí no me gusta eso. Y la célula de Panett, que lo vamos a encontrar en el fondo de las criptas del libro. Nuevamente, que tienen un poco para leer. Estas son las evaginaciones o vellosidades, las invaginaciones o criptas. ¿Sí? Esto es básicamente la lámina propia, correcto. Esto es musculares mucosae y por debajo es la submucosa. Normalmente es lo mismo que hemos visto: evaginaciones, vellosidades, invaginaciones, criptas, musculares mucosae y por debajo la submucosa. Y en el fondo de las criptas de Liverpool vamos a encontrar nosotros las células de Panett, correcto, muy próximos a lo que es la lámina propia, a la musculares mucosae y por encima de lo que es la submucosa. ¿Qué es lo que va a emitir? Secretan lisocimas, defensinas y factor de necrosis tumoral tipo alfa. Células de Panett, ¿sí? Miren ustedes, este es el fondo de una cripta. Vamos a encontrar acá células caliciformes también, miren acá. Y las células de Panett, que en su citoplasma tienen gran cantidad de gránulos, ¿no? Productoras de las sustancias que hemos visualizado. Esta es la submucosa. ¿Cómo se llamaría todo esto? Válvula de Kerlin. Válvula de Kerlin, perfecto. A ver, sin leer abajo. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿En dónde estamos? ¿Intestino delgado? No sé qué intestino ¿En qué delgado. porción? ¿En dónde estamos? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué? Exacto. ¿Y dónde están las glándulas? Perfecto. Tanto del esófago como del duodeno, a nivel de la submucosa vamos a encontrar glándulas de... ¿Se acuerdan? La semana pasada lo hemos visto. Aquí está, corroborado entonces. Glándulas de Brunner en la submucosa de duodeno. ¿Y por qué sé que estoy en duodeno además? ¿Qué es esto de acá? Histología 1. Páncreas. ¿Endocrino o exocrino? Lo que estoy viendo ahí, ¿eh? Endocrino. ¿Qué estructura básica tienes acá? El páncreas es exocrino y endocrino. El 98-99% del páncreas es exocrino y el 1% es endocrino. El exocrino está representado por ¿qué estructura? ¿Qué encuentras en el islote? Células alfa, beta y otras más, delta también y ATP. Ya. ¿Qué producen? Insulina, la delta, somatostatina, la ATP, polipéptido pancreático. Perfecto. ¿En dónde se produce eso? ¿Y son sustancias exocrinas o endocrinas? Endocrina, la insulina es endocrina. ¿Va a la sangre? ¿O no? Entonces, islotes de Langerhans, 1% del páncreas es páncreas endocrino. Islotes de Langerhans, células alfa, beta, delta y PP. ¿Correcto? Muy bien. Mientras que el 99% es
acinos pancreáticos, formada por células acinares en grupos de 40 a 50. Son células piramidales con el centro dirigido hacia el centro, en donde vamos a encontrar las células centroacinares y que se encargan de formar el jugo pancreático. ¿Sí lo acordaban, verdad? Perfecto, muy bien. Entonces tenemos aquí esto, mucosa, vellosidades. Las mismas, ¿sí? Hay unas características. Hacia abajo las criptas, por debajo glándulas de Brunner, más abajo muscular externa, que es cile, circular interna y longitudinal externa. Por último la serosa, ¿verdad? Y aquí, ¿se acuerdan ustedes el páncreas en donde se encuentra? La cabeza del páncreas, que es intracavitario, el resto es retroperitoneal. La cabeza del páncreas está abrazado por el duodeno. Ahí está. La cabeza del páncreas está abrazado por el duodeno. Nuevamente, mucosa, muscularis, glándula de Brunner, submucosa, muscular externa, serosa, páncreas. Por aquí. Vellosidades, criptas, su mucosa con las glándulas de Brunner. Incluso algunos conductos glandulares llegan a la mucosa. Y aquí lo vemos. Miren, estos son conductos glandulares, llegan a la mucosa, atraviesan la muscular y mucosa y llegan a la mucosa. Glándula de Brunner, más abajo la muscular propia, ¿no? Esto es lo mismo. Secretan un líquido alcalino y mucoso. ¿Por qué? Para controlar el pH. La acidez que viene proveniente del estómago, que es un pH ácido, ¿no? O es un pH bastante bajo, digamos. La acidez es alta. Aquí se va a producir la urogastrona, que es un factor de crecimiento epidémico humano, suprime la producción de ácido clorhídrico producido por parietales de la mucosa gástrica, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Qué color son? Son acidófilas. ¿Son en mayor cantidad o menor cantidad? En menor cantidad. Citoplasma, ácido. O sea, rosadito, ¿verdad? Son más grandes, menos numerosas y rosadito. Citoplasma rosado. Las glándulas se pueden extender hasta la mucosa, lo que hemos visualizado acá. Ahora, en la mucosa, en la submucosa, debajo de la muscularis mucosae y por encima de la circular interna, tenemos un plexo submucoso de Meister. Y después, entre la muscular propia, que es la circular interna y la longitudinal externa, tenemos plexo mientérico de Auerbach. Plexo mientérico de... ¿Lo hemos visto nosotros? Otro nombrecito, doctor. Otro nombrecito. Plexo mientérico de Auerbach. ¿La vez pasada lo hemos visto o no? En el estómago lo hemos llegado a ver. En el esófago, no, perdón. Claro, en el esófago lo hemos llegado a ver también. Perfecto. Muy bien. Entonces, esto es submucosa, muscular interna, longitudinal externa, plexo de Auerbach, serosa, cubierto por un epitelio simple plano llamado mesotelio. Listo, se acabó. Esto lo hemos visto. ¿Sí? Agrandé la imagen para que pudieran ver estos tipos de los cuerpos celulares o no. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Le tomaron fotos, sí o no? De ahí viene, ¿eh? O no sé. Y aquí están las dos capas musculares. Una puede ser longitudinal o circular y la otra en el sentido opuesto, ¿no? Hemos mencionado que la serosa, compuesta por tejido conectivo, que incluyen algunos vasos capilares, está recubierto por un epitelio simple plano llamado mesotelio, que sí, bueno, se continúa con lo que es el mesenterio y todo lo demás. ¿En dónde estamos? Mucosa,
su mucosa con glándulas de Brunner y muscular y ¿dónde estamos? Duodeno. Perfecto. No puede ser esófago, ¿verdad? No. ¿El esófago qué epitelio tiene? Epitelio especificado, no Plano, queratinizado. no queratinizado. Perfecto. ¿Dónde estamos? Duodeno, ¿verdad? Mucosa, su mucosa con glándulas de Brunner. Yeyuno. En el yeyuno no vamos a tener ¿qué cosa? Glándulas de Brunner. ¿Sí? Y tampoco las famosas placas de Peyer. Entonces, si no encuentro esas dos estructuras, ¿en dónde estoy? Yeyuno, no tengo otra salida. No hay placas, no hay glándulas. ¿Dónde estoy? Yeyuno. Perfecto. Después tenemos aquí las vellosidades, criptas, No muevas. muscular mucosae, muscular propia, serosa. Olvidé. ¿Qué estructura estamos viendo acá? Doctor, después de la función, nos sigue. Claro. ¿Qué estamos viendo acá? No, porque no hay glándulas de Brunner. Esto de acá. Ah. Señalando. No, es el pliegue de Evaginaciones. la válvula. Esto de acá. Compromete mucosa y submucosa. Válvulas de Válvula de Kerkrin. Válvula de Kerkrin. ¿Esto qué es? vellosidades. Vellosidad. Y acá esto lo más Micro. superficial. Son las tres modificaciones de la superficie luminal. No se olviden. Pregunta de examen. ¿Por qué? ¿Sí? Muy bien. Y eso sería muscular propia, serosa. ¿En dónde estamos? No vean acá. No hay glándulas de yeyuno. No hay placas de Peyer de yeyuno. Ahora sí, ilio, ¿verdad? Perfecto. Las placas de Peyer. ¿Hay glándulas? No. ¿Hay placas? Sí. Ilio. ¿Se acabó? Se encuentra en la lámina propia de la mucosa y en la submucosa. ¿Por qué? Porque miren ustedes, toda esta gran proliferación de linfocitos, cómo ocupan no solamente la capa submucosa, sino que se adentran, rompiendo lo que es la lámina, la muscular y mucosae, ingresan a la lámina propia, se distribuyen. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando hacia la parte más contaminada que existe, intestino grueso, la parte final. Entonces desde aquí ya tenemos gran cantidad de tejido linfóide y que está agrupado incluso para poder hacer frente a todos los organismos. Pese a la acidez de nuestro estómago, gran cantidad de gérmenes pasan a nuestro intestino. Y es más, habitan en nuestro intestino. Es lo que antes se llamaba flora intestinal, ¿no? No es flora intestinal, es microbiota. Ya ese término de flora intestinal es de hace 40 años, ¿no? Ya no es flora intestinal. ¿Dónde estamos? Ilio. Por el tejido linfopédico. Placas de Peyer. Perfecto. Vellosidades. Y algunas criptas se pueden visualizar acá, pero miren, aquí lo que estamos tratando de ver es que este tejido linfoide se está adentrando, no solamente está en la submucosa contenido, sino que atraviesa la muscular y mucosae y se mete a nivel de la lámina propia. ¿Sí? Esto es lámina propia, ya atravesó la lámina propia, está metido ahí. Mucosa y submucosa están comprometidas, ¿no? Intestino grueso, también llamado marco colónico, ¿por qué? Porque está en los costados. Pongo mi foto acá y es un retrato. Es un marquito, ¿no? ¿Sí? Por eso es marco colónico, formado por el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y llano. ¿Sí? Se inicia acá en una área dilatada llamada región cecal o ciego sencillamente, de donde en la parte posterior inferior se desprende el apéndice vermicular. ¿Por qué? Porque tiene forma de gusano, apéndice vermicular. ¿Correcto? Ahora, tiene una característica muy particular, además de ser más ancho que el intestino delgado, por eso su diferencia.
metro y medio más o menos mide, no es tan grande tampoco. El punto es de que estas austras, a esto se le llama austras, ¿sí? Básicamente es una estructura que se forma, ¿por qué? Porque la capa muscular va a sufrir una variación y va a formar las tenias coli, que son 3. ¿Correcto? La tenia coli, ya lo vamos a ver nosotros. Es dependiente del componente muscular propio del intestino. Y esto forma las austras. Además, la serosa va a formar como unas bolsitas pequeñas llamadas apéndices epiploicos, que contienen tejido adiposo, tejido graso. ¿Ya? Pues básicamente esa es la estructura que tenemos de nuestro marco colónico. Mide 1,5 metros aproximadamente. Histológicamente, si nosotros lo comparamos con lo que es el intestino delgado, no tienen vellosidades, siguen existiendo las criptas de Liverpool, pero aquí comienza una diferencia. No hay evaginaciones, todos son invaginaciones. ¿Sí? Las criptas son formadas por invaginaciones. La lámina propia, muscular y mucosa y submucosa son similares al intestino delgado, no hay mayor variación. Y aquí viene lo que les mencionaba. La muscular externa o muscular propia, la capa longitudinal externa forma 3 listones llamadas tenias del colon o tenia coli, que esto le da justamente la forma de austras del colon. Y la serosa va a formar los apéndices epiploicos, ¿no? Después, a nivel de lo que es la famosa cripta, vamos a seguir encontrando células de absorción, porque en el intestino grueso se absorbe todavía algunos nutrientes y más que todo líquido, porque las heces, para formarse lógicamente en el intestino grueso, necesita que el agua en exceso que tiene se reabsorba. Más de 2,5 litros de agua, eso no lo puede perder nuestro organismo. Recicle el agua en nuestro organismo. Nosotros somos ¿cuánto? 60 a 70% de agua. Acuérdense eso. Para nosotros perder líquido no es negocio. Tenemos que reabsorber. Hay células caliciformes, tenemos células de regeneración y también células enteroendocrinas. Esto es un corte transversal de todo lo que es el colon. Miren ustedes la mucosa por dentro, lámina propia, su mucosa muscular, y aquí vemos nosotros la longitudinal externa, es la que forma las, ¿cómo se llaman estas? 1, 2, 3, tenia coli. No es tenia solium, no es tenia saginata, es tenia coli. ¿Ya? ¿Por qué se le dice tenia? Porque son cintas. Ustedes han visto una tenia en microbiología, parasitología. ¿Son cintas o no son cintas? Así es la famosa tenia coli, por eso se le llama tenia. En comparación a tenia coli, son 3. Y miren acá, todo esto es el epitelio de revestimiento, se invagina y forma las criptas de Liverpool, que tiene gran cantidad de caliciformes. Correcto, muy bien. Después la lámina propia, muscular y mucosae, submucosa, muscular propia. Criptas de Liverpool. Lo curioso en el colon es que las criptas están una al lado del otro. Ustedes han trabajado en biología, tubo de ensayo, han utilizado una gradilla, ¿sí? Han puesto varios tubos. Así es el intestino grueso. Los tubos son las criptas, una al lado de la otra. Si tú lo ves de arriba, ¿qué vas a ver? Circulitos. Unos circulitos. Eso es lo que vamos a ver en un corte transversal del colon, ¿no? Pero más adelante. Muy bien. Criptas, tejido, lámina propia, metido ahí entre ellas, muscular y mucosae, y esto sería la submucosa. Perfecto. Criptas, células caliciformes, gran cantidad de células caliciformes, lámina propia, donde vemos células inflamatorias por acá libres. Esto es el epitelio, miren ustedes, epitelio de revestimiento, que se invagina y forman las criptas. Hacia aquí tenemos la muscular y mucosa. Miren ustedes. Ah, sí, parecen unos tubitos. Bien ordenadito, bien bonito, ¿no? Tubo al lado de tubo, como si fuese una gradilla.
Se ha pintado acá lógicamente con paz, por eso es que vemos aquí la mucina que se tiñe de rosado. Todas estas teñidas de rosaditas son glándulas caliciformes. Musculares. La muscular mucosa está acá y por debajo la submucosa con gran cantidad de, ¿qué sería esto? Tejido linfático. Células, ¿verdad? Células linfáticas y todo lo demás. Linfocitos, ¿no? Y células de repente polimorfonucleares, dependiendo si es un evento agudo o un evento crónico. Aquí esta flechita está de más, ¿ya? Esto ya no es lámina propia, ¿no? Porque ya pasamos la muscular y mucosa, ya no es lámina propia. Pero hasta aquí sí. A esta le creo, esta ya no. Lo mismo miren acá, esto es un corte longitudinal y esto es un corte tubito por tubito, ¿verdad? ¿Y alrededor qué hay? Lámina propia. Lámina propia. Perfecto. Muy bien. No adiviné. Ahora esto ya lo puedo reconocer ahí. Miren acá. Ay, qué bonita. Esto es corte transversal. Es como un tubo, lo estoy cortando así. Y miro desde arriba, ¿no? Entonces estas células, gran cantidad de células caliciformes y el resto de células también que la forman, las células regenerativas, por ejemplo. ¿Y esto qué es? Lámina En propia. general, ¿qué es lo que hay entre túbulo y túbulo? Lámina propia. Lámina propia. Intersticio, lámina propia, literalmente, ¿bien? Ya la vimos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué capa muscular es? Longitudinal externa. La correcto. longitudinal externa. Y el apéndice cecal, como les menciono, es, Apéndice. se dice que es una parte rudimentaria de nuestro sistema digestivo. Literalmente no es así porque tiene tejido linfoide también. Lo que pasa es que su presencia muchas veces puede complicarte la vida, ¿no? Es un tubo con una sola entrada, es un tubo ciego. Tiene entrada, no tiene salida. ¿Cuál es el problema? Que cualquier cuerpo puede ingresar a esto, puede obstruir y generar un proceso inflamatorio, no solamente infeccioso, sino inflamatorio, conocido como apendicitis, ¿no? Y literalmente podemos encontrar de todo ahí, ¿no? Lo más común es encontrar parásitos, las famosas Ascaris lumbricoides. Se meten, generan un problema inflamatorio, una apendicitis. Curiosidades, dentro de lo que es mi trabajo como patólogo, una vez me mandan una apéndice de una niña de casi 2 años de edad. Muy poco frecuente una apendicitis a esa edad. Pero ¿cuál era el trasfondo? Bueno, cuadro doloroso, pensaban que era un cuadro urinario y todo lo demás, pero después hacen ecografía y encuentran elementos ecográficamente sonoros en el apéndice. Hacemos el estudio del apéndice y encontramos unas cuentas de bisutería, esas que se utilizan para hacer brazaletes, aretitos, sus piedritas chiquitas, de colores, ¿no? Naranjas, azules, rojas, verdes. ¿Qué es lo que pasaba? Esta niña, la mamá trabajaba en bisutería, hacía estas cositas, y la llevaba al trabajo, la tenía en el trabajo. Ponía un tapete y la niña jugaba ahí, pero todo lo que se le caía a la mamá, la niña se lo pasaba jugando y nadie se había dado cuenta hasta que justamente obstruyó el apéndice. Abrimos todo y encontramos cositas. Mucho cuidado. Ahora, el apéndice es un intestino chiquito. Tenemos todas las capas y todos los elementos. Mucosa, submucosa en la cual encontramos estos nódulos linfoides, muscular y la serosa. Es lo mismo. Aquí encontramos un parásito. Mucosa, submucosa con los nódulos linfáticos, muscular y serosa. Los mismos elementos. Los mismos elementos. Cualquiera de estas láminas viene en el examen. Ahí están todas las capas. Esto es un proceso inflamatorio, es una apendicitis. Miren ustedes, ¿hay mucosa? Aquí hay algunas criptas que se pueden visualizar, ¿no? Pero el resto ha sido destruido por el mismo proceso inflamatorio. O sea, la respuesta de los nódulos linfáticos es en defensa, pero a la vez esa defensa que genera destrucción. Y puede generar incluso que este proceso
ataque o destruya también no solamente la mucosa y submucosa, sino la parte muscular. Cuando llega a la capa muscular, ahí recién se llama apendicitis. El gran problema es que puede perforarla y generar dolor, está desde el comiencito. Peritonitis, lo que pone en riesgo tu vida. Por eso el diagnóstico y el tratamiento de un cuadro apendicular tiene que ser rápido. En horas, exacto. Miren la destrucción completa, ¿no? Decíamos que estaban a nivel de la submucosa. ¿Dónde está todo? Sí, pasó completamente, ¿no? Miren acá, por cierto es un proceso agudo, hay polimorfonucleares, destrucción de lo que es la mucosa. Nuevamente, acá lo mismo, es la misma foto pero es agrandada, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y hacia afuera la serosa. Miren ustedes, esto es un pequeño, todavía se diferencia aquí la muscular y mucosae, ¿no? Pero la parte linfoide no solamente se encuentra en la submucosa, sino también en la mucosa. Invade. ¿Para qué? Para defender, porque ¿por dónde llegan los agentes patógenos? Por afuera, por la luz. Todo lo que meto a la boca. Todo lo que meto a la boca arrastra en todo mi sistema digestivo, por aquí tiene que llegar. Lo mismo. Vamos a la parte final, recto y ano. ¿Sí? Tenemos aquí nosotros, a ver, a nivel rectal, el epitelio es similar al colon, es decir, estas criptas que hay van a ir disminuyendo poco a poco, pero hay criptas, definitivamente. Hasta que pasa a un epitelio estratificado plano, no queratinizado inicialmente, y cuando ya estamos a nivel externo de la región anal, ya es una piel completa, es decir, tiene queratina, tiene folículos pilosos también, por eso es que en el ano, en la región perianal hay pelos, es una piel completa. Inicialmente es una piel tipo mucosa, no tiene queratina, no tiene folículos pilosos, ¿no? Pero es toda una transformación. El recto es similar al colon, hay criptas de Liverpool profundas en una longitud de 12 centímetros nada más, y el conducto anal mide solamente 4 centímetros. Van a formarse pliegues. Estos plieguecitos son muy importantes. Estos pliegues son visibles cuando se examina a una persona en posición de plegaria maometana. ¿Ustedes han visto cómo rezan los turcos mahometanos? Ponen un tapete, se arrodillan y hacia adelante, bajan todo, ¿no? Dejando la región posterior, la glútea, elevada. Entonces, esa es una buena posición para evaluar la región anal. Y es lo que hacemos nosotros en medicina legal. Yo también soy médico legista. Entonces, para evaluar presuntos delitos contra la libertad sexual, ponemos, tanto sea varón o mujer, en esa posición para poder evaluar. ¿Qué hacemos? Separamos las nalgas, ¿no? Con ambos dedos, visualizando toda la región anal. Y debemos ver justamente estos pliegues. Ahora, estos pliegues nos dicen mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo supongo que alguno de ustedes se habrá golpeado? De cualquier forma. ¿Qué pasa con los golpes? Además de que se te pone rojo, morado, verde, naranja, amarillo, conforme pasan los días, ¿no? Las primeras horas, ¿qué sucede? Se inflama. El dolor es un signo por el proceso inflamatorio. Hay rubor, dolor y todo eso, ¿verdad? Signo de Lewis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay inflamación, edema, tumefacción. ¿Qué pasa cuando se edematiza algo? La piel se pone lisa, brillante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Se pone lisa y brillante. Los pliegues desaparecen. Estos pliegues, cuando lo ves tú en la región anal, son como los rayos de la bicicleta. Están distribuidos así, por eso le decimos como si fuese un reloj de manijas. De manecillas. ¿Sí? Reloj de manijas. Y tiene que estar así. Eso es lo normal. Cuando tú no ves pliegues, cuando los pliegues se han borrado, es porque está edematizado. Y para que eso se edematice, ¿qué tuvo que haber pasado? Un traumatismo. Entonces, es un signo probable de un acto contra la naturaleza. Es una forma de evaluar, no quiere decir que sea un acto contra la naturaleza. Hay diferentes consideraciones, además de, ¿no? Puede haber desgarros, escoriaciones, o hematomas también. Muy bien.
Y esto es lo que tenemos, miren ustedes. Esto todavía es el epitelio del conducto anal. Todavía hay glándulas de ¿qué? Liverpool, miren acá. Hay glándulas de Liverpool. Sí. Pero aquí el epitelio cambia. Este es el Es un Liverpool. epitelio. ¿Qué epitelio es? Plano. Estratificado, pseudoestratificado. Es certificado. Estratificado, plano, No queratinizado. no queratinizado. Por debajo tenemos musculatura lisa. Y más acá tenemos musculatura estriada, Esquelética. cardíaca, No. esquelética, ¿verdad? Acá no me late el corazón. Muy bien, actividad esquelética. Ojo con eso, ya lo hemos visto nosotros. Ya lo hemos visto nosotros en el sistema urinario. Tenemos dos esfínteres, uno que se controla y otro que no se controla. El que no se controla es músculo liso y el que se controla es músculo Esquelético. ahí también lo tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Están los vasos hemorroidales. ¿Han escuchado ustedes las hemorroides? ¿Sí? Dilataciones vasculares. Perfecto. Todo se da acá. Ahí tenemos que para que hagan un repaso, ¿no? Músculo esquelético, músculo liso, esfínter interno, esfínter externo. Este no lo controlo. Gracias a este esfínter ya no necesitamos pañales, ¿no? Muy bien. Línea pectínea, aquí es donde están las rugosidades, los plieguecitos, o línea dentada, no se asusten, no muerde. Conducto anal. El conducto anal tiene 3 capas solamente, ya no tiene serosa. ¿Por qué? Porque esto se une, se unifica con lo que es el tejido conectivo que está alrededor. Ya no necesita aquí tener serosa. Mucosa, epitelio, desde el recto hasta la línea pectinada, donde encontramos las válvulas anales. El epitelio es simple cilíndrico, lo mismo que las criptas, ¿verdad? Simple cilíndrico. Desde la línea pectinada o línea pectínea hasta el orificio anal externo es un epitelio estratificado, no queratinizado. Plano o escamoso, ¿no? Por eso es la otra N. No queratinizado. En el ano, el epitelio es epitelio estratificado, escamoso, queratinizado. Incluso tiene, es una epidermis propia. ¿Qué vamos a tener acá? Pelos. Folículos pilosos. En la lámina propia vamos a tener los folículos pilosos. No están en el epitelio, sino están más profundo, ¿verdad? Acuérdense, histología 1. Glándulas anales en la unión recto-anal, glándulas circuanales en el extremo distal, presencia de folículos pilosos, glándulas sebáceas también en el ano. En la muscular y mucosae no hay nada raro, más allá de la línea pectinada, la submucosa, vamos a encontrar ¿qué cosa? Los plexos. Plexo venoso hemorroidal interno y externo. Esos son los que se afectan justamente en los casos de las famosas hemorroides. Y la muscular externa, tenemos nosotros que la circular interna forma el esfínter anal interno y los músculos de la pelvis van a formar el esfínter anal externo. Acuérdense también, hay una similitud con lo que es la musculatura a nivel de los esfínteres del aparato urinario, ¿verdad? De la vejiga. Muy bien. Nuevamente, ¿qué tenemos aquí? El epitelio, las glándulas del Lieberkühn, epitelio simple, cilíndrico, hasta transformarse en un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Por debajo tenemos musculatura lisa, musculatura estriada, esquelética, y muchos vasos hemorroidales. El canal anal es donde se da la diferenciación justamente o el paso de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio estratificado, plano, no queratinizado y posteriormente queratinizado, ¿verdad? Los folículos linfoideos también van a ir disminuyendo lógicamente hasta llegar a ser un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que no vamos a encontrar ya agrupaciones foliculares propiamente, sino podemos encontrar algunos linfocitos libres o células inflamatorias, ¿no? Miren acá, el epitelio cilíndrico simple de las famosas criptas de Lieberkühn pasan a ser un epitelio estratificado plano y no queratinizado. Muy bien.
Pregunta. ¿Por qué esto no es esófago y estómago y si es región anal? Las criptas. Porque el epitelio sigue siendo el mismo, ¿no? El epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Por las imaginaciones de la película. Esa pregunta para examen. Ay, no. ¿Por qué, doctor? ¿Por eso o por los gases? Lean. Bueno, y acá miren cómo el epitelio estratificado plano se queratiniza, ¿no? Comienza a formar queratina, ya es cuando estamos ya en la región anal propiamente, no externa ya. Muy bien, eso es todo. ¿Preguntas?